y la Dirección General de Desarrollo Curricular. Estamos por la tercera clase, ¿sí? 24 de mayo, como siempre repetimos la clase por la tarde, para los que están inscritos también por la tarde, y como todas las veces retomamos las actividades asincrónicas, como para darles una devolución general, y después, si hay algo específico para cada uno de ustedes, les vamos a hacer una devolución personal. El cierre de la capacitación es el miércoles 16 de agosto, ¿sí? Donde ahí van a tener que entregar el trabajo final con las evidencias. Estamos ya por el tercer propósito, bueno, mientras estamos con todos los propósitos, pero bueno, hoy lo vamos a localizar en reconocer la problemática de los residuos sólidos urbanos. Y comenzamos con el eje 2 en esta clase, que es la problemática de los residuos sólidos urbanos, innovación para su gestión y la economía circular. Y vamos a ver, bueno, la generación de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, en Argentina, en la provincia de Córdoba, las problemáticas que están asociadas, que existe un plan provincial de gestión integrada de residuos sólidos urbanos, qué es la CIRSI, qué etapas tiene la CIRSU y las posibles intervenciones, la innovación para la gestión de los residuos sólidos urbanos, con algunos ejemplos, y aquí llamamos, digamos, las nuevas economías. Ahora, como les decía, vamos a hacer una devolución general sobre la actividad sincrónica número 2, algunas conclusiones. Voy a dejar de compartir para que comparta la AUS, y vamos a ver los pósters que a ustedes han subido, así como en general, no vamos a hacer poco, como les dije, en uno solo, ni en algunos, sino en general todos, y vamos a dar una devolución así, general. Voy a dejar de compartir. Para darle la palabra a Lau. Aún no te estamos escuchando. Ay, estaba Dele a hablar. Ahora sí. Hola, hola, buen día. Buen día a todos los que se van sumando. Vamos a compartir ahora, vamos a retomar la actividad asincrónica de la clase 2. Comparto de manera general el Padlet, donde han ido sumando sus producciones. Un segundo. A ver. ¿Se ve? ¿Ahí se ve? Sí, se ve, se ve. Todavía está en todo, ¿no? No estamos viendo lo de este grupo, ¿no? Ah, ok. No, entonces no. Segundito. Ahora sí. A ver. Sí. Sí, ahora sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, acá están todas las producciones que han hecho ustedes, las infografías, ¿sí? Y la actividad era 5 ideas principales para contribuir al bien común en enfoque ODS desde la escuela. Lo primero que tenemos para decir que cuando es una infografía, para remarcar o destacar, que cuando es una infografía es tratando de hablar con imágenes y que las palabras o el texto serían como los conectores o explican brevemente la relación entre las imágenes. No es tanta imagen, sino que cuando yo lo miro,
tengo una idea de lo que se quiere transmitir o decir. Eso para tener en cuenta porque hay algunas, no todas, que tienen como muchas palabras, entonces se pierde por ahí lo que uno quiere decir o transmitir tratando de leer y de conectar todas las ideas. Voy a tirar un bocadillo, Agus. Sí. Por ahí decíamos que nos acordábamos de los afiches que hacen los chicos cuando tienen las palabras chiquititas y que uno tiene que acercarse mucho para darlo, y entonces para que tengan una idea, digamos, de lo que significa la infografía. Es una, como dijo la voz, esto de la imagen y los conectores o los textos que sean cortos, precisos, y no como los afiches que hacíamos o que seguimos haciendo de puras palabras chiquititas, entonces como para que uno pueda revisar sobre su propia práctica. Igual como les dije antes, nosotros a los que tengan que agregarles cosas o cambiarlo, le vamos a decir específicamente, ¿sí? Bueno, eso era por un lado como así como para remarcar eso, que tener en cuenta que la infografía es el impacto visual, digamos. Tratar de hablar con imágenes. Y en cuanto al texto no me acuerdo, Ezcurra y Sabatini era, Ezcurra, ¿no? Sí, Sabatini y Ezcurra, que era educar para la sostenibilidad. Hay algunas ideas que han sido muy tenidas en cuenta y que son importantes a la hora de rehacer, digamos, o de revisar las prácticas educativas que han sido muy recurrentes en todas las infografías, que es como que lo que marca la sostenibilidad, digamos, lo que hay que tener en cuenta para orientar una educación para la sostenibilidad. Entre esas ideas que han sido recurrentes en muchas de las infografías están los contenidos específicos de educación para la sostenibilidad, que cuando hablamos de contenido específico no son solamente contenidos de educación ambiental, la educación ambiental forma parte de la educación para la sostenibilidad, pero también hay otros contenidos como educación para la convivencia, educación vial y educación sexual que se pueden trabajar en pos de la sostenibilidad, no solo la educación ambiental. Entonces, por ahí, si trabajo con educación ambiental, también voy a trabajar con convivencia y tratar de integrarlos, varios, digamos, no solo uno. Esta idea de contenido específico para la sustentabilidad es que habla de tratar de correr el foco de los contenidos prescriptos del currículum o darlos de otra forma, porque por ahí los estudiantes y los chicos ya lo saben, porque ven internet, porque lo ven en la televisión, las redes sociales. Entonces, con eso que ya saben o que ya conocen, buscarle la vuelta y no volverlo a dar porque se aburren y porque van a perder el interés, sino ver qué hacemos con esto que ya saben, cómo lo podemos integrar con otra cosa y poner un valor con otras actividades que sí son más enfocadas a la sostenibilidad. También otra de las ideas que tienen que ver con esto de repensar el quehacer educativo en pos de la sostenibilidad, en pos de la educación para la sostenibilidad, es que la gestión ambiental en el entorno escolar. Dentro de la escuela, diría yo, agregaría, pero también en el barrio de la escuela o en la localidad de la escuela cercana, porque que los alumnos realicen el diagnóstico dentro de la escuela y en los alrededores de la escuela. La próxima idea es la participación, que se escuchen todas las voces, que todos puedan participar, para que se identifiquen con la problemática que eligen, que ellos decidan qué problemática. Es importante que ellos se sientan identificados y que vean qué problemática
abordar, que estén todos de acuerdo y que se escuchen todas las voces. El derecho y la responsabilidad que sientan, el derecho y la responsabilidad a participar y a ser escuchados. Y que para mí es otra idea también que tiene que ver con la sustentabilidad, es la gestión pedagógica, que puede ser el que ordena estos anteriores. Bueno, también que tiene que ver con el modo de revisar el currículum, el modo de hacer la propuesta pedagógica, las propuestas didácticas, de integrar la cotidianidad de la vida con las propuestas pedagógicas didácticas, construir espacios de encuentro, de respeto, de solidaridad con el otro. Y como dice el texto de Sabatini y Ezcurra, de valorar o respetar el vivir con otros, el convivir. Por eso la educación para la convivencia tiene que ver con la sostenibilidad también. Bueno, estas ideas han sido muy recurrentes en todas. También se tenía en cuenta esto del diagnóstico participativo en cuanto a la observación de qué hacer, cómo hacerlo, el saber hacer, el saber decir, que tiene que ver con eso, con mirar la escuela, con mirar el entorno, con mirar a los otros, para poder hacer un diagnóstico y para involucrar a los otros, primero para sensibilizar y después para comprometerlos y para involucrarlos, porque sensibilizarlos solo no hacemos nada, lo tenemos que involucrar y además comprometer para que sea efectiva o viable esta educación que buscamos para el desarrollo sostenible. También otras ideas que han sido recurrentes y que tienen que ver con el texto de Sabatini y Ezcurra, un comité sustentable, en donde se van a debatir las temáticas, cómo tratarlas, qué hacer con las temáticas emergentes que elijamos, como hacemos el comité de convivencias en las escuelas, que en muchas escuelas hay un comité de convivencia que se debaten los temas a tratar, cómo tratarlos, si hay que cambiarlos, si hay que poner más énfasis en alguno que en otro, si hay que involucrar a otros actores que no pertenecen a la escuela. Bueno, para eso es el comité sustentable, para debatir estas cuestiones y después ponerlas a consideración de toda la escuela, de la comunidad educativa y de otros actores. Y de esta forma hacer el acuerdo institucional sustentable también, igual que el acuerdo escolar de convivencia. Que todos decidamos y que todos cumplamos con eso que estamos acordando. ¿Por qué? Porque todos decidimos, todos votamos y todos estamos de acuerdo con algo que se va a suceder o hacer. Y también otra cosa importante que tendremos que tener en todas las escuelas que trabajen en la educación para la sostenibilidad es realizar una memoria sustentable con los logros y las dificultades, con los objetivos que se alcanzaron, con las metas logradas y con las dificultades que se tuvieron en ese año, en esos meses, y cómo sortear estas dificultades para el año siguiente o para el próximo semestre o el plazo que se haya puesto, digamos. Yo creo, bueno, y de acuerdo con el texto de Educación para la Sostenibilidad, que le hemos dejado por leer, yo de acuerdo con esto y creo que sí, de esa forma se genera el entusiasmo, también se revaloriza la escuela y es una nueva forma, dan ganas también de enseñar y de aprender de distintas formas, con entusiasmo, con ganas, con una nueva forma de ver la vida, con una nueva forma de establecer los vínculos. Entonces, bueno,
poner el foco en estas cuestiones, en estas ideas que no son difíciles, pero que bueno, que es un trabajo que hay que hacer, que no son difíciles de llevar a cabo, pero es un trabajo que de compromiso, digamos, de involucrarse para que se pueda llevar a cabo. Después han salido otras ideas que tienen que ver más con acciones para la sostenibilidad, de realizar jornadas a puerta abierta, para trabajar la educación ambiental, jornadas de puertas abiertas hacia la comunidad, trabajar temáticas como residuos, como energía, como sequías, otras actividades, trabajo en red con otras escuelas, que bueno, si es una escuela, trabajo en red con otra escuela que si es del mismo barrio, de la misma localidad, también es una forma de educación para la convivencia, porque bueno, si conocen otras, se respetan y se valoran y si conocen otras formas de hacer, de ver, de actuar en cuanto a esa temática que se eligió. Entonces, es una buena forma para integrar distintos factores de la educación para la convivencia. No sé si querés agregar algo más. No, Agus, si quieres pasar para que se vea un poco más todo lo pues no podía entre todo. Hablar y hacerlo, ¿está bien? No, pero y admitir a lo que iban llegando. Claro, cierto. Pero como muchas cosas. Como para que vean que hay de distintas maneras, lo han hecho. Y bueno, que no significa si están bien o si están mal, la cosa es poder hacerlo, intentarlo, registrando, probando, todas esas acciones, digamos, que están buenas de realizarlas. Bueno, y como hace un ratito Alejandra decía que no había podido entregarla, todos tienen que entregarla, no importa que sea tarde, tanto la primera actividad como la segunda actividad y como hoy que le vamos a dar una tercera actividad. Así que bueno, muchas gracias. Agus, ¿quieres dejar de compartir? Bueno. Bueno, como les decía, hoy vamos a empezar específicamente sobre los residuos sólidos urbanos y le vamos a dar la palabra a la Cine. No sé si ya están viendo. Sí, perfecto. Bueno. Bueno. Buen día. Buen día para todos, para todas. Gracias por sumarse a una clase más. Y bueno, hoy básicamente va a ser más técnica la capacitación, pero bueno, lo que no vayan entendiendo lo van escribiendo en el chat y vamos viendo. Bueno, una vez más nos fuimos a la fuente confiable a nivel mundial de la RAE para ver qué define la Real Academia Española en cuanto a lo que es un residuo, ¿sí? Y la RAE lo define como aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo, o también como aquel material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Esas son básicamente las definiciones, pero nosotros también, a su vez, vamos a ver cuáles son básicamente las definiciones técnicas, porque normalmente, y también con el correr del tiempo, van modificándose estas concepciones o estos conceptos, ¿sí? Más allá de la definición propiamente del diccionario. Entonces, antes se hablaba de un desecho o una basura como aquel material inservible procedente de las diferentes actividades diarias o cotidianas de la sociedad, básicamente. Y es por eso que se llamaba el basurero o el recolector de basura, ¿sí?
Pero con el correr de los años, esos materiales y a través del surgimiento de la economía circular y de la transformación con la economía, de la economía lineal a la economía circular, ya ese material se trata de buscar diferentes alternativas para que no termine siendo un desecho o una basura, y se convierta de un residuo a un material o a un recurso. Y es por eso que a través de los procesos de recuperación, ese residuo se convierte en recurso y la gran parte de la composición de nuestra mal dicha basura pasa a convertirse en un recurso. Entonces, dicho esto, lo que hay que hablar técnicamente es que la mayor parte de lo que se genera en nuestro domicilio, escuela, trabajo, etcétera, no es basura, sino que es un residuo que se puede convertir en un recurso mediante diferentes técnicas. La que sigue, Ceci. Retomando un poquito de lo que vimos en la primera clase, de las diferentes cumbres mundiales de ambiente, podemos destacar que en la del año 92, en la segunda cumbre, que Ceci les comentaba, que surge este documento llamado Agenda 21. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de cada cumbre surgen diferentes tratados, convenios, documentos y demás? Y en esta Agenda 21, básicamente en el capítulo 21, ya se habla de la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales, que por supuesto también va transformándose esto, porque ya no es solamente desde la visión ecológica y ya no solamente desechos sólidos, sino residuos sólidos. ¿Y qué es lo que propone este capítulo? La reducción al mínimo de los desechos, que hoy vamos a decir la reducción al mínimo de los residuos, el aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los desechos, que hoy vamos a ir viendo que ya no vamos a hablar del aumento de la reutilización, sino que además de la reutilización, del reciclaje, de la reparación, de la recuperación, etcétera. La promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racional de los desechos, y también esta transformación de decir, no solamente promocionar la eliminación, sino promocionar el consumo responsable para así una eliminación o una reducción de los residuos, y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. Y ya vamos a ir viendo cuáles son esos servicios. Dicho esto, nos vamos a empezar a enfocar en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas trabaja fuertemente en este sector del planeta, digamos, o del mundo. Esta región está integrada por 33 países. Por supuesto que la realidad socioeconómica y cultural vinculada a la gestión de los residuos es totalmente diferente, porque estamos hablando de países como Argentina o Chile o Brasil, y estamos hablando de Venezuela o de Haití. Entonces, si uno piensa en las características demográficas, sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etcétera, son muy diferentes. Pero los últimos estudios siguen mostrando y arrojando resultados de que se está generando en un promedio de 1 kilo habitante por día de residuos, lo que se traduce en 540.000 toneladas diarias en toda la región, y la proyección es que para el 2050, es decir, en 27 años, imagínense cuánto van a tener de edad cada uno de ustedes o sus hijos, esa proyección es que no va a disminuir, sino que hay un incremento de un 25% más de la generación de los residuos. A su vez que dentro de la región hoy hay 40 millones de personas que no están contando con el servicio de recolección domiciliaria de residuos. Ni siquiera pensar
la recolección diferenciada, que por suerte en nuestra provincia hay muchas localidades que lo están implementando, pero imagínense que ni siquiera cuentan con el servicio básico, así como el acceso al agua potable, a la salud pública, a la educación. La recolección de los residuos es un servicio básico que deben brindar a la población los estados nacionales, provinciales, municipales, comunales. Hoy no lo están pudiendo brindar en muchos países y en muchas localidades, por lo cual trae aparejado esto tratamientos incorrectos como la incineración en el patio de la casa o de una escuela o hasta de un establecimiento de salud, o el enterramiento sin ningún tipo de control, o u otros tipos de tratamientos como llevar la basura o los residuos en el auto o en la bici y disponerlos a la vuelta de la esquina. A su vez que hay 145.000 toneladas diarias de lo que se genera que se disponen en basurales a cielo abierto y que ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase cuál es la diferencia dentro de las distintas alternativas de disposición final de los residuos y las consecuencias que tiene, negativas en este caso, que el 50% en promedio corresponde a residuos orgánicos y el resto a otras categorías, y que el 90% de esos residuos no se está recuperando en estos países, con las consecuencias que tiene. Continuando con los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales nosotros estamos haciendo foco o hincapié en esta capacitación, podemos ver cómo es sumamente importante la vinculación del ODS 4, que habla de educación de calidad, y la meta 4.7, que ya le hemos desarrollado. Y retomando lo que dijo Agus recién, es fundamental que dentro de la educación para la sostenibilidad podamos realizar acciones desde donde estemos, desde la escuela o desde nuestra casa, para contribuir a la reducción, a la recuperación, al reciclaje, a la reparación, etcétera, de esos residuos, para poder disminuir directamente también la generación de esas toneladas diarias. El ODS 11, que hablaba de ciudades y comunidades sostenibles, también está implicado directamente porque si tenemos basurales a cielo abierto, como ya vamos a ver que en la provincia de Córdoba hoy hay más de 200 basurales, eso también se traduce en impactos negativos visuales en las ciudades, en impactos negativos en la salud y en la calidad de vida de la población, porque en esos basurales a cielo abierto básicamente se incinera, y si se incinera, los días de viento, todo ese humo, esos gases y ese material particulado va directo a las poblaciones cercanas, etc. También tiene que ver con el ODS 12 de producción y consumo responsable, y hay tanto impactos negativos como impactos positivos y que ya los vamos a ir viendo. Y el ODS 17 que tiene que ver con las alianzas estratégicas que se pueden formar para hacer que esos impactos negativos se reduzcan al mínimo y que los impactos positivos a través de estas alianzas, y como ya vamos a ver más adelante, en lo que tiene que ver con las empresas de triple impacto, pueda promoverse, fortalecerse y potenciarse. La que sigue, Ceci. Ahora bien, de todo este estudio tomamos 3 ejemplos que tienen que ver básicamente con la variación de la composición de esos residuos que se generan diariamente en función del nivel de ingreso de la población, del país y de la población. Y es por eso que tomamos 3 ejemplos, aquellos países que tienen un nivel de ingreso medio-bajo, como por ejemplo Paraguay, medio alto, donde estamos nosotros, y alto como, por ejemplo, Chile. Y podemos ver esa variación en cuanto a la composición de los materiales o de los residuos, y por supuesto que sobresalta lo orgánico,
que en Paraguay es el 56%, en Argentina el 52%, y en países en niveles de ingreso alto, Chile, se reduce eso. Se reduce y, por supuesto, se incrementa en otros tipos de residuos, como puede ser el papel y el cartón, o el plástico o el vidrio. Entonces, también hay que tener en cuenta el momento de plantear algún trabajo a nivel local o a nivel institucional en la escuela, cómo es la generación de esos residuos en cuanto a cantidades y qué material es el que se genera más o menos. Porque si uno piensa un trabajo localizado en el norte de la provincia de Córdoba, como puede ser en Dianfunes, en Quilino, en Cruz del Eje, o en el departamento Minas, va a ser muy distinta las cantidades y el tipo de material si lo pensamos para Río Cuarto, para San Francisco o para Marcos Juárez. Entonces, siempre puntualizarlo y focalizarlo en el contexto que vamos a llevar a cabo ese trabajo, ese proyecto, esa acción. La que sigue, Ceci. Y bien, este aumento que veíamos recién para el 2050, que hay una proyección de un 25% en la generación de los residuos, tiene que ver básicamente con 4 factores. Uno es la urbanización, que cada vez más sigue la migración del campo a la ciudad con sus consecuentes consecuencias, tanto positivas como negativas. Siempre hay positivas y hay negativas, pero muchas veces sucede, y en muchos de estos países de América Latina y el Caribe, que no está programada o diagramada la ciudad para soportar esa cantidad de gente que está migrando del campo a la ciudad o de las localidades con ciertos aspectos más vulnerables o deficientes, como puede ser las fuentes de trabajo. Entonces, de repente, la prestación del servicio de recolección de residuos empieza a ser deficiente, no alcanza la cantidad de días y la cantidad de veces que esa recolección está programada, si es que está programada, como otros aspectos como el tratamiento de los líquidos cloacales, la provisión de energía eléctrica, la cantidad de hospitales para atender en cuanto a promoción o prevención de salud, etc. Después el crecimiento económico, si bien la realidad en estos países es totalmente diferente, pero el crecimiento económico trae aparejado que si hay crecimiento económico, a su vez también hay mayor consumo. Y si hay mayor consumo y no hay una conciencia o no hay acciones vinculadas a la separación, la reutilización y demás, eso se traslada en las cantidades de residuos que diariamente se deben disponer en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios. Ceci, ¿se escucha bien? Porque alguien está diciendo que se corta. Se escucha perfectamente, no sé. Ah, bien. El crecimiento demográfico, sabemos que a nivel mundial y en esta región también está siendo exponencial este crecimiento, que viene también a su vez mayor población, mayor urbanización y población directamente proporcional a generación de residuos. Si es que también no existe una conciencia del consumo responsable, de la reducción, de la reutilización y demás. Y por último, los patrones de producción y consumo que están vinculados a los 3 factores anteriormente desarrollados. Entonces, en esta transición, hablando desde el año 72 de la primera cumbre mundial a hoy, la transición es de una sociedad orientada a generar basura, que tiene que haber una transformación, y de hecho está sucediendo, pero a paso lento, a una sociedad orientada a generar recursos. Y la transformación de la economía lineal pasar a una economía circular.
Recordemos que la economía lineal básicamente lo que plantea es la extracción de recursos naturales para producir algún producto, luego distribuirlo y por último consumirlo y desecharlo. Entonces, la economía circular lo que plantea, pasa a lo siguiente, Ceci, si querés, es básicamente que lo lineal se convierta en circular y que tanto en las etapas de extracción como en la etapa de producción, distribución y consumo, se puedan tener en cuenta otros aspectos para que en la última etapa, que es la de descarte o desecho o eliminación de esa basura, se pueda recuperar, se pueda reutilizar, reciclar, prolongar la vida útil de los productos, para así ya cuando no haya otra alternativa, sí haya que desechar. Entonces, esta economía circular, si bien no es algo nuevo, que se está estudiando y tratando, y también en las cumbres de economía, de ambiente, principalmente en el año 92, se empieza a hacer foco o énfasis en el sector privado o empresarial o industrial. Bueno, se habla, o muchas personas hablan que es algo nuevo, y no es algo nuevo. De hecho, en la segunda cumbre, segunda cumbre mundial de ambiente, surge también la ISO 14001, o 14000 en ese momento, que es la que se aplica principalmente en el sector empresarial o industrial. Principalmente lo que no implica que una escuela o un establecimiento, por ejemplo, de la administración pública, no lo pueda certificar, sino que sí también. Pero sí, como pueden ver ahí en la placa, destacamos que en el año 2012, en la otra cumbre, en Río, sí ya se pone más énfasis en lo que es el concepto de economía circular, economías verdes, economías limpias y diferentes nombres que se le da, que hay que tener en cuenta, comunicar y cooperar lo que es repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Entonces ya no solamente se habla de las 3 R's que conocíamos nosotros cuando éramos chicos, sino que se empiezan a incorporar otras R's y, por ejemplo, tiene que ver con redistribuir. Recuerden que nosotros ya en el 2012 veníamos transitando los objetivos de desarrollo del milenio y se comenzó a hacer énfasis en lo que es la igualdad y en la redistribución de los recursos y en la equidad. Entonces, también se comienza con el fomento de la recuperación de energía a través de el reciclado de algunos materiales, como puede ser las energías a través de la biomasa, o la recuperación a través de material vegetal, como puede ser, no sé, se me viene a la mente Arcor, que está en Tucumán y que hace las mermeladas y que a partir de los residuos de la caña de azúcar los recupera en las calderas para obtener energía para su propio proceso. El repensar es en nuestros actos cotidianos qué queremos hacer para contribuir a disminuir la generación de estos residuos diarios, y si, por ejemplo, aceptamos o no la bolsita que nos quieren dar en los comercios o en los supermercados. ¿Y por qué es importante el comunicar y el cooperar? El comunicar desde básicamente la comunicación formal, ¿sí? Desde los medios de comunicación, porque son quienes a través de un mensaje van a llegar a más destinatarios. Pero si ese mensaje no está utilizado en el lenguaje que queremos llegar a los destinatarios, no va a llegar o va a llegar de manera incorrecta. O si ese lenguaje que se utilizó tiene conceptos erróneos,
también va a generar caos o confusión en el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo reutilizar que reciclar, que ya lo vamos a ver. No obstante, comunicacionalmente se utiliza más el término reciclar, pero erróneamente. Entonces, por lo tanto, la sociedad entiende lo que es el reciclado mal, pero lo entiende, pero no sabe o muchas veces presta confusión lo que es la reutilización. No es una fórmula química, es el camino hacia la economía circular y hacia el logro de los beneficios que tiene esta economía. Y la cooperación tiene que ver, retomando un poquito lo que dijo Agus al principio, porque en esta transición hacia la implementación de la economía circular deben cooperar todos los actores que están en esta cadena, desde el que extrae los recursos de la naturaleza, al que diseña los procesos productivos o los materiales, a los que los distribuyen desde el chofer que va a manejar ese camión y la empresa a cargo de esos camiones que van a redistribuir o distribuir los materiales que nos van a llegar a nuestra casa, al supermercado, etcétera, a las formas que nosotros vamos a consumir esos productos y a las formas de desecharlos o no desecharlos. La que sigue, Ceci. Algunos seguramente ya le han visto más de una vez esta escala jerárquica que se plantea para la GIRSU y que tiene que ver básicamente con la economía circular. Y lo primero es la prevención. La prevención o el repensar o la generación, la disminución en la generación de los residuos, o lo que tiene que ver con el consumo responsable de los recursos que nos brinda la naturaleza. Y esto se traduce básicamente en la calidad de vida de la población en la que estamos trabajando, llevando a cabo un proyecto, porque por supuesto que tiene que ver con disminuir las emisiones que se generan del tratamiento de los residuos, disminuir o reaprovechar los gases que se generan en el tratamiento y en la descomposición de la materia orgánica y de los residuos, etc. Luego, de lo que no se pudo disminuir o reducir de esos residuos, vamos a ver de qué forma se pueden reutilizar dentro de la sociedad o en el mercado. Y si no se pueden reutilizar, cómo se van a reciclar, para después buscar otras alternativas de valorización de esos materiales, que eran residuos y que hoy son recursos, y tienen que ver, por ejemplo, con la valorización energética. No sé si vieron hace muy poquito en la ciudad de Córdoba, tanto a nivel provincial como municipal, se anunció que parte de los efluentes cloacales que se generan en la ciudad de Córdoba se van a recuperar y aprovechar para valorización energética, que después ese combustible va a ser utilizado en medios de transporte masivo como son los trolebuses. Y por último, como última alternativa en esta escala es la eliminación. La que sigue, Ceci. Bien, ahora les vamos a compartir un videíto en lo que respecta a ya bajando a Argentina. Cada argentino genera por día casi 1 kilo de residuos, un poco más en la ciudad de Buenos Aires y un poco menos en Misiones. Esto significa un total de 12.325.000 toneladas al año.
La provincia que más residuos genera es Buenos Aires, con 4.268.000 toneladas, y la que menos genera es Tierra del Fuego, con 26.000 toneladas al año. Muchos de estos residuos, como el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y residuos orgánicos, son reciclables y tienen valor económico. A pesar de ello, un bajo porcentaje de la basura se recicla y una gran parte termina en basurales a cielo abierto o en sitios sin los controles adecuados. Actualmente, se estima que solo la mitad de los residuos se dispone de manera aceptable. Una buena gestión de la basura es necesaria para cuidar el medio ambiente y mejorar la salud de la población. Para lograr estos objetivos, existe un programa de la Secretaría de Ambiente de la Nación que, con el apoyo del Banco Mundial, asiste a provincias y municipios. Este proyecto brinda asistencia técnica y financiera para elaborar planes de gestión integral según las necesidades de cada localidad. Estos planes deben incorporar la construcción de plantas de separación, rellenos sanitarios adecuados y propuestas para minimizar los residuos, clausura de basurales existentes, campañas de sensibilización y educación y programas de inclusión social de los recuperadores informales. La ciudad de Mar del Plata es hoy un ejemplo a imitar en el manejo de los residuos. Un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamado GIRSU, es un plan que contempla todo el tratamiento del residuo desde el sistema de recolección, desde que el vecino coloca la bolsa en la puerta de su casa, la optimización de ese sistema y después todo lo que es el tratamiento de cada fracción de residuo y la disposición final ambientalmente adecuada. Para la familia Emiliano, ya es una costumbre tener 2 tachos en su casa y separar la basura. La idea era que los chicos pudieran aprender también el valor de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y también pensar en la gente que se dedica a reciclar la basura, ¿no? Hay muchísima gente que vive de residuos. Nosotros lo que queríamos era que ellos tomaran conciencia de que esa gente se estaba ganando la vida y que era una manera de facilitarles el trabajo. Lo tiramos acá porque se pueden lastimar los que revisan la basura y todo. Creo que eso es fundamental, generar una conciencia ambiental de que todo recurso es finito y que en un futuro va a depender de lo que podamos hacer hoy. Los vecinos colocan sus residuos secos en una bolsa verde y los residuos húmedos en una bolsa de otro color. Esta primera etapa de separación es clave, ya que cualquier proyecto de gestión integral de basura busca reducir los residuos que se envían a disposición final. Para que el ciclo funcione, la recolección también debe ser diferenciada. Para esto, se dividió la ciudad en 3 sectores. En el norte de la ciudad, la recolección de los residuos secos se hace los lunes y jueves. En la zona sur, los miércoles y sábado. Y en la zona centro, martes y viernes. Esto asegura que todos los días lleguen los residuos secos a la planta de separación, donde trabajan casi 50 recuperadores. En el nuevo predio inaugurado en el 2012, los integrantes de la cooperativa Cura recuperan principalmente papel, cartón, plástico PET y vidrio que luego venden. Desde 2005 estoy trabajando en el basural y ahora estamos trabajando dignamente en una planta de clasificación y separación. Y antes en el basural trabajábamos 2 turnos, de noche y de día, y se trabajaba desde el piso. Se hacía dificultosa, a la intemperie, con el clima que nos castigaba en invierno. Y hoy día estamos bajo un galpón, tenemos higiene personal porque tenemos agua, tenemos el baño, un comedor, tenemos las cintas transportadoras que nos permiten mover los brazos y no andar con una maleta cargándola. Es más saludable, podemos progresar, tener una vida más allá del trabajo. Finalizada esta etapa, lo que no se puede recuperar o reciclar va al nuevo relleno sanitario de la ciudad. La totalidad de los residuos se disponen en este centro de disposición final que cuenta con un sistema de tratamiento de líquidos lixiviados, recolección y tratamiento, recolección activa y quema de biogás, cuenta con doble membrana de impermeabilización y detección de pérdidas y cuenta con todos los estándares internacionales. Uno de los tratamientos más significativos es el tratamiento de los líquidos lixiviados. Se realiza con las técnicas de saneamiento y de ingeniería sanitaria más evolucionadas que existen hoy en día. En otras partes del país, también se están poniendo en práctica alternativas que complementan un exitoso plan de manejo de residuos.
Es el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí se colocaron 700 contenedores metálicos en las calles para tirar de manera separada residuos reciclables y otros. Otra de las estrategias son los centros de recepción, los cuales consisten en contenedores plásticos de 1 metro cúbico de capacidad a salvaguarda de diferentes tipos de instituciones educativas, clubes de barrio, instituciones municipales y otros, en donde se disponen los residuos reciclables y son recolectados para ser recuperados por emprendimientos sociales. En Rosario también se está construyendo una planta de recuperación de materiales reciclables y una planta de compostaje que recibirá residuos domiciliarios y restos de poda, para convertirlos en abono y así reducir en un 20% la basura que va a disposición final. Otras provincias también están recibiendo apoyo para poner en marcha soluciones integrales a las problemáticas de los residuos. En Chubut y Mendoza se están construyendo 2 rellenos sanitarios bajo altos estándares ambientales. En Córdoba se cerraron 50 microbasurales a cielo abierto. En todos los casos, se prevé la inclusión de los recuperadores informales. La basura bien manejada reduce costos económicos, evita la contaminación y conserva los recursos naturales. A medida que estos planes se extiendan por el país, se logrará una mejor calidad de vida para la población, creando oportunidades para todos. Bien, bueno, la verdad que mucho trabajo por hacer y se está haciendo a paso lento, pero se está haciendo. Y retomando lo del ODS 17 de las alianzas estratégicas, ese video es con el apoyo el video y las inversiones con el apoyo del Banco Mundial. Y el Banco Mundial financia este tipo de trabajos a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que después a su vez baja ese dinero y baja el dinero y el asesoramiento técnico a las distintas provincias y municipios. Bien, en Argentina, como sabemos, tenemos 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se traduce en más de 40 millones de habitantes. Y también se genera 1 kilo habitante día, pero como veíamos ahí en el video, hay una diferencia abismal en cuanto a las cantidades generadas diariamente, porque decía, Buenos Aires genera diariamente 4 millones de residuos que van a parar a los diferentes basurales a cielo abierto o vertederos controlados, mientras que Tierra del Fuego, 26.000 toneladas, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con la cantidad de habitantes que generan esos residuos, sino también con los hábitos diarios de consumo, y las diferentes estrategias que se implementan localmente, ya sea a nivel provincial o a nivel municipal, como la colocación de los puntos verdes para que los vecinos puedan llevar sus residuos recuperables ahí, o la recolección domiciliaria diferenciada, o otras alternativas como la promoción de la conformación de las cooperativas de recuperadores y recicladores, y el apoyo a través de financiamientos que se les puede otorgar, etc. 1 kilo habitante día, que se traduce en 45.000 toneladas diarias, equivale a 1 tonelada diaria cada 2 segundos. Es decir, que en este momento, mientras yo hablo, se está generando 1 tonelada diaria en nuestro país de materiales que en la mayoría de los casos puede ser recuperable o puede ser utilizado para obtener energía. Hay un informe de Naciones Unidas que dice también que en Argentina se está generando un 52% del total de ese 100% que corresponde a orgánicos.
y un informe, ambos del mismo año, de Ambiente Nación, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dice que estamos generando un 49%. Es decir, que entre un 49 y un 52-53% de la bolsa de residuos que diariamente sacamos de nuestros domicilios, de la escuela o de los lugares en donde nosotros nos movemos diariamente, puede ser recuperado, puede ser reutilizado y puede ser reciclado por los microorganismos. Si uno lo traduce, que separa todo este orgánico, fíjense cuánto es del resto del material que también puede ser reutilizado y reciclado para que solamente un mínimo de esos materiales que están en esa bolsa sí no se puede recuperar, sí no se puede reciclar y tiene que ser dispuesto sí o sí en estos rellenos sanitarios, que sería la mejor opción de disposición final. Entonces, existe una clasificación a nivel nacional e internacional para la disposición de estos materiales o de esta basura, que tiene que ver básicamente con la normativa nacional, provincial o local. Y nosotros podemos encontrar la clasificación como residuos domiciliarios, residuos voluminosos, residuos verdes o de poda, residuos industriales, peligrosos, los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nucleares y radioactivos, secos húmedos, inorgánicos orgánicos, basura reciclables, reciclable no reciclable, convencionales no convencionales. Entonces, de acuerdo a lo que se establezca en la ordenanza, en el decreto o en la ley, es cómo se pueden clasificar localmente y es después también cómo se va a utilizar en las piezas de comunicación que se van a implementar en la escuela, en el barrio, en el centro vecinal, a nivel de la ciudad, etc. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque muchas veces se utilizan términos que no sé, en la escuela se coloca cartelería que dice convencional y no convencional, pero los estudiantes no entienden a qué se refiere el convencional y a qué no. Entonces, si no se entiende desde la comunicación, todo el resto del trabajo va a tener diferentes errores, ¿sí? Y lo mismo pasa a nivel local. Y lo mismo pasa cuando se comunica esta clasificación para la disposición de los residuos. Ahora bien, una vez que tenemos en claro la clasificación, cómo va a ser en la institución o en la localidad, vamos a ver cómo se puede trabajar en las distintas etapas que están involucradas en la GIRSU, en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Estamos también viendo que no solamente la GIRSU es con una sola I, sino que hoy Nación también, a través de un manual, lo que establece es 2 I, es gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. Entonces también ustedes pueden encontrar esto, principalmente lo de inclusiva, por, como veíamos ahí en el video, la inclusión de diferentes sectores sociales de las localidades o de las ciudades, y principalmente con personas o grupos de la población que son grupos vulnerables, son grupos de mujeres que han sufrido violencia de género o que trabajadores sexuales, etcétera. Entonces, por eso en algunos manuales van a encontrar gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. La primera etapa de este plan, programa, proyecto o acción tiene que ver con la separación y la disposición transitoria de estos residuos o materiales. La que sigue, Ceci. Bien, podemos encontrar o podemos implementar lo que tiene que ver con los cestos que se van a utilizar para la disposición
de esos residuos. En el lugar que se genera es el lugar de origen de ese residuo. Puede ser el aula, pueden ser las galerías de la escuela, puede ser el patio, las oficinas de la directora o la sala de profesores. Esos son los lugares donde se genera ese residuo o ese material que posteriormente puede o no ser recuperado. El papel del alfajor, el papel de las galletitas, el sobrante de la manzana, la cáscara de la banana o otros elementos o materiales que van a poder ser recuperados o no. Recuerden que estos residuos o estos materiales pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Entonces, hay residuos en estado líquido que se pueden generar, por ejemplo, en los laboratorios de química o de biología, que en algunos casos sí pueden ser recuperados mediante diferentes tratamientos, por ejemplo, de neutralización o inertización de algún componente químico que tengan, para recién ahí poder tirarlo a la cloaca o no, y se tienen que tratar en esos casos como un residuo peligroso, o aceites, por ejemplo, de la cocina, que también pueden ser recuperados y reciclados para obtener energía. Entonces, tener en cuenta en esta primera etapa 2 cuestiones. El material que se va a utilizar para hacer ese cesto de disposición, que pueden ser un montón, ¿sí? El lugar donde se va a colocar, si es un lugar donde realmente se generan residuos que pueden ser recuperables o no, porque hay lugares en los sanitarios, por ejemplo, no vamos a poner un cesto de diferenciación entre lo orgánico o inorgánico, lo seco y húmedo, porque lo que generalmente se genera en los sanitarios o en los baños va a ser material que no va a poder ser recuperado, va a ir como basura, ¿sí? A otros lugares en donde quizás, no sé, se me ocurre el salón de actos de la escuela, donde se supone que no se va a generar, porque el tiempo que se utiliza para un acto o para un ensayo, básicamente los estudiantes no llevan material para consumir, ¿sí? Entonces, tener en cuenta los lugares donde más se transita o de más afluencia de personas, como puede ser a nivel local, restaurantes, terminal de ómnibus, agencia de turismo, etcétera, y las piezas gráficas que se van a colocar con el mensaje que yo quiero comunicar, ¿sí? Y que se entienda. Entonces, acá vemos distintos tipos de contenedores o de recipientes a nivel local, y en la diapositiva anterior veíamos también como otros recipientes o contenedores que se pueden utilizar para colocar en mi casa o en los pasillos, etcétera, como veíamos también en el video, ¿sí? Pueden ser contenedores que se compren nuevos o pueden ser contenedores que trabajemos desde la escuela para utilizarlos a través de la recuperación, que ellos traigan de sus casas o que pidan en los supermercados o que pidan, no sé, en las pinturerías o que pidan estaciones de servicio. Por supuesto que siempre tienen que estar limpios y no tener restos de ninguna sustancia que pueda resultar peligrosa o perjudicial para la salud de los estudiantes en este caso. Y después, el tema de la cantidad, a su vez, va a tener que ver con qué se va a hacer localmente con esos materiales. En este caso vemos en esta imagen que se está recuperando o se va a recuperar tergopol, plásticos de diferentes categorías, cartón y papel, vidrio, metal y otros tipos de residuos que pueden ser recuperados o reciclados. Nosotros a lo largo de las diferentes instituciones educativas, y Ceci ya les mencionó también, ¿qué nos ha pasado? Que muchas veces se ponen a juntar materiales que después o no saben
cómo se pueden recuperar, o no saben a quién vendérselos, o se los trasladan al municipio, pero el municipio tampoco tiene estrategias de recuperación o de venta de ese material. Entonces, básicamente, eso conlleva a un descreimiento, a una decepción, a decir, no trabajo más en esto porque si el municipio no lo hace o no tiene quien vendérselo, ¿para qué lo hice yo? Entonces, quizás pensar primero al momento de decir, sí, vamos a hacer esta campaña de recolección de pilas en la escuela o de recuperación de tal material, primero pensar desde el inicio si realmente sirve lo que yo voy a hacer o no, ¿sí? Para no llegar a la decepción de los estudiantes o no llegar a la decepción de los vecinos, porque muchas veces pasa que, y en muchas localidades ha pasado, que pasa el camión de la recolección, no hay recolección domiciliaria diferenciada, yo hice la separación en mi hogar, pero después en el camión va todo junto, ¿sí? Entonces eso descree en la población, decepciona en la población y hace que todo lo que yo quizás con mucho entusiasmo separé en mi casa y después vi que en el camión se juntó todo, no lo haga más. Y nos retrasa en este trabajo que tenemos que ir avanzando, afianzando desde lo individual y desde lo colectivo. La que sigue, Ceci. Bien, entonces acá vemos que en la mayor proporción o en el mayor volumen que generamos diariamente desde los domicilios o desde las escuelas, dijimos que es lo orgánico, ¿sí? Entre un 49 y un 52%, podemos recuperar diferentes materiales y hacer lo que se llama compost, ¿sí? En la escuela, en nuestro domicilio, compost a nivel municipal, ya vamos a ver algunas imágenes, o directamente en el suelo, ¿sí? Y acá vemos cajones de verdura, botellas plásticas, palets, tachos de pintura, neumáticos, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a recuperar materiales para diseñar y para hacer esas composteras. Y después los microorganismos sí van a reciclar ese material orgánico que está dentro de la compostera para convertirlo o transformarlo en humus o en tierra fértil. ¿Por qué es importante tratar estos residuos orgánicos? Porque dentro de lo que es el cambio climático y los sectores que están involucrados en generar mayor o menor emisiones de gases de efecto invernadero, el tema del descarte de los alimentos tiene un peso muy importante, ¿sí? Recuerden que la descomposición de estos materiales genera uno de los principales gases de efecto invernadero, que es el metano. Entonces, si nosotros podemos recuperar ese material y que se transforme a través de los microorganismos en tierra fértil, también hacemos que esos gases, ese gas, principalmente el metano, se reduzca y directamente se reducen a nivel nacional y a nivel mundial esas emisiones. Y que tienen que ver, creo que en otra diapositiva lo vemos, es un 3% de contribución dentro de la matriz energética a nivel nacional, lo que viene del tratamiento de los residuos orgánicos, o no tratamientos, sino que en el enterramiento. Bien, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba en el año 2020, cuando estábamos por comenzar con la pandemia, planteó y sugirió un manual unificado de simbología para la separación de los residuos, que este manual fue aprobado, analizado y luego aprobado con el apoyo del Consejo Federal de Medio Ambiente a través de sus diferentes comisiones y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este manual lo que plantea es que en todo el país pueda implementarse la separación de estos residuos en diferentes etapas y que a nivel que vaya avanzando cada uno de los municipios o comunas, tanto los cestos o los recipientes de disposición diferenciada tengan los mismos colores y las mismas bocas para colocar esos residuos. Es algo así como lo que se plantea a nivel del semáforo, ¿sí? Todos sabemos que en el mundo el que conduce o el peatón entiende qué significa el color amarillo, el color verde y el color rojo. Entonces, este manual plantea eso. ¿Y por qué en etapas? Porque hay localidades, hay municipios o comunas que están muy avanzadas en la separación y en la recolección domiciliaria diferenciada, y hay otras localidades que todavía no arrancan, no pueden arrancar, ¿sí? Entonces, se plantea diferentes estrategias de acciones. Para el que no empezó, básicamente es separar en residuos secos y en residuos húmedos, y son dos tipos de recipientes, que es el residuos húmedos el negro, o dentro de los húmedos los orgánicos, y residuos secos el verde. Una vez que se logra que la población esté concientizada y empiece a cambiar sus hábitos de disposición de estos residuos, se pasa a la segunda etapa. En esta segunda etapa ya hay una mayor clasificación de los residuos que tiene que ver con papel y cartón, vidrios, plásticos, metales, etc. Y residuos orgánicos o orgánicos compostables y no recuperables. Y así sucesivamente. Por eso veíamos en la diapositiva anterior, esa que decía gracias, que no solamente se puede separar en 4, sino que acá veíamos tergopol, plástico, a su vez, 2 tipos de plástico, cartón y vidrios, cartón y papel, vidrios, metal y otros, ¿sí? Entonces también tiene que ver cómo se está trabajando las acciones localmente. No es que la Secretaría de Ambiente quiso imponer solamente una estrategia de separación, sino que es ir amoldando en función a cómo se viene ya trabajando, ¿sí? Y también se plantea otro tipo de disposición para aquellos residuos que no entran dentro de la normativa de los RCU, ¿sí? Tanto a nivel nacional como provincial, sino que son otro tipo de residuos, como veíamos en la clasificación, por ejemplo, los RAEs, que son los aparatos eléctricos y electrónicos, o los residuos peligrosos, que se pueden generar, mejor dicho, se generan principalmente en las industrias o en los establecimientos de salud. Los residuos de construcción, demolición y voluminosos, y aquellos residuos de poda y jardín, que también se suelen llamar residuos verdes, que muchas localidades ya hoy están empezando a tratarlos para obtener o energía o obtener otras alternativas como lo que es las briquetas para las estufas o el bocashi, etc. Bien, hasta ahí es la primera etapa dentro de la gestión integral de los residuos que uno puede contribuir para esta mejor separación de los residuos. Mientras más separados estén, mejor. ¿Por qué? Porque a su vez eso traduce en una eficiencia del trabajo que van a hacer luego estos recuperadores o recicladores urbanos, o también se llaman cartoneros, o los mismos empleados del municipio o la comuna que van a estar trabajando en esa planta de separación. Mientras más separado venga, más se aprovecha el tiempo de ellos y más eficiente se hace su trabajo. Lo que no quita que si yo en mi casa solamente separo todos los residuos secos en una bolsa, en una caja o en el contenedor que yo quiera, y luego eso va al camión de la recolección diferenciada y luego a la planta de separación, también está bien, ¿sí?
Ahora, si yo puedo separarlo en 3 o en 4 categorías y lo llevo yo individualmente a la planta de separación de esos residuos, también hace que sea eficiente el trabajo. Entonces tenemos dos alternativas, ¿sí? Para que se entienda. Que yo lo lleve individualmente a la planta de separación o de recuperación, ya separado en 2, en 3 o en 4 categorías, el papel y el cartón por un lado, el vidrio por el otro, el textil por otro, el metal por otro, y lo llevo a la planta, o que simplemente, y también está bien, separe todos los residuos secos, y si tengo recolección domiciliaria diferenciada, todo eso seco va a ir al camión, ¿sí? No es necesario separarlo en 3, 4, 5 categorías. Ambas alternativas y acciones están perfectas. Esa era la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con la recolección y el transporte. Y hay dos alternativas. Acá vemos una imagen de los residuos secos que en algunos barrios de la ciudad de Córdoba pasa este camión solamente a llevar las bolsas que normalmente suelen ser de color verde, que se le pide al vecino que lo coloque en esas bolsas, pero no es obligatorio. En otras localidades es otro tipo de bolsa, por ejemplo la amarilla, ¿sí? Entonces, el recolector de residuos ya sabe que si está la bolsa verde o la bolsa amarilla, ese material va a ser para recuperación, ¿sí? No necesariamente, vuelvo a repetir, tiene que ser en estos colores de bolsa, pero sí, si sabemos que la recolección de los residuos recuperables por mi casa pasa los lunes y los jueves, yo voy a sacar esa bolsa los lunes y los jueves. Si yo la saco el martes, seguramente el recolector de residuos se la va a llevar y la va a mezclar con el resto de la basura que va a ir a disposición final. Entonces, todo el trabajo que yo hice en mi casa no sirvió de nada si no lo saqué el día correcto y en el horario más o menos estimado que yo sé que va a pasar ese camión, ¿sí? Antes que sigamos con esto de recolección, no sé si alguien tendrá alguna pregunta sobre lo anterior, si me querrá alguien hacer alguna pregunta. O levantar la mano o escribirla en el chat, Ceci. Como te dije, si quieren levantar la mano, preguntar, no sé. Yo no estoy viendo el ojo, así que yo veo nada más la pantalla completa. Acá Magdalena dice que la app no funciona en Córdoba Capital y no se cumple con días y horarios, y eso desmotiva a la población. Sí, yo no tengo idea porque no vivo en Córdoba Capital, pero hay que tratar de no desmotivarnos y de buscar las diferentes estrategias para que si no pasa el camión de la recolección diferenciada en mi casa, hay un montón de lugares en Córdoba en donde yo puedo ir cualquier día de la semana y llevar mis residuos secos, como pueden ser los centros verdes, que ya las vamos a ver, y que hay 5 centros verdes en toda la ciudad, o distintos lugares como hipermercados, donde se recolecta en los Walmart, en los Carrefour, en los hiper, etcétera, o en los shopping también. Hay diferentes puntos para recolectar materiales como tapitas, como cartón, como envases PET, como vidrios, etcétera. Entonces, una cosa más, dime, uno puede reclamar que el camión no ha pasado y hay un número en la municipalidad donde se reclama y bueno, se tiene en cuenta porque, bueno, nosotros lo hemos, en un barrio del Córdoba, lo hemos hecho así y, bueno, se pasa, digamos. Es como que hay que tirarle a las orejas. Y otra cosa que también dice Magdalena, que también desmotiva, que yo lo he escuchado mucho acá en el barrio y en el mismo Ministerio de Educación, que tenemos separación de residuos que después juntan todo. Pero bueno, lo mismo. Acá el camión pasa y la gente ve que por ahí juntan todos, algunos camiones, no todos. Pero bueno, también está ese teléfono para reclamar y para ver qué hacen realmente con los residuos y cómo se separan.
perdón, porque cuando se ponen en bolsas negras, en general, el camión toma como que es basura, entonces lo recoge. Si fueran las bolsas transparentes o de otros colores, el camión no lo No lo levanta. Uh-huh. Bueno, Bien. Y después, a su vez, que tratemos de no decepcionarnos, sino de seguir adelante, porque, como yo siempre digo, ustedes más que todo, que son docentes de nivel inicial, primario y secundario, y hacen ese trabajito de hormiga de inculcar a los estudiantes aprendizajes y contenidos que permanentemente lo tienen que ir haciendo y todos los años y todos los meses, y que bueno, a algunos les llega el aprendizaje, a otros no les llega tanto, a otros directamente no les llega y son los que van a rendir después en diciembre o la previa, y sin embargo, más allá de que es un trabajo elegido por ustedes, tienen también ese entusiasmo de que los contenidos les lleguen a los estudiantes y buscan diferentes estrategias de aprendizaje para que les llegue a todos, ¿sí? Lo que no les garantiza 100% que cuando pasan a otro año o cuando terminan de cursar la materia se acuerden realmente de todo, ¿sí? Entonces, nosotros individualmente tenemos que también tratar de no desmotivarnos, sino buscar a ver qué otras alternativas tenemos para llevarlo nosotros, no sé, una vez al mes, una vez cada 15 días, y estar atentos. Si yo voy una vez al mes al supermercado y en el supermercado hay puntos de recolección de estos residuos, llevarlo y aprovechar esa oportunidad, y otros lugares, ¿sí? Que muchas localidades del interior no tienen esa oportunidad que se está teniendo hoy en la ciudad de Córdoba con la cantidad de puntos de recolección de materiales que van a ser recuperados. Bien. En esta segunda etapa, entonces, dijimos que tanto la recolección como el transporte tienen que ver, y hay otras alternativas. En otras localidades y provincias hay servicio de recolección diferenciada puerta a puerta, carros eléctricos, puntos verdes móviles, triciclos, etc. También en Córdoba Capital hace unos días anunciaron y ya están circulando, si uno puede andar o transitar la zona del centro o de Nueva Córdoba, va a haber los recuperadores urbanos que andan con carros eléctricos también, juntando los residuos que pueden ser recuperados. Bien. Hasta ahí es la segunda etapa. No sé, Ceci, si querés que continuemos, que hacemos una pausita. Si no, hacemos esta tercera etapa. No sé cómo te parece, me parece que vas tranqui, que se van entendiendo todo, no sé cómo si la gente querrá ir a cambiar el mate, eso, si querés, te damos unos 10 minutitos. Bueno, damos esta parte también, dale. Bueno. Bien, la tercera etapa tiene que ver con los diferentes tratamientos que se le va a dar a esos materiales que nosotros hemos separado, ¿sí? Y uno es la reutilización y otro es el reciclado. La definición de reutilización es la acción de volver a utilizar algún producto, material o elemento y darle o el mismo uso u otro uso, ¿sí? No requiere partir de cero respecto a la materia prima que se utilizó en su momento para fabricarlo o elaborarlo, sino simplemente adaptar la forma del objeto que vamos a evitar que se deseche, dándole un nuevo uso u otro uso. Es decir, que también antes de descartar directamente en la bolsa de basura determinados materiales, podemos nosotros dejar librar nuestra imaginación y ver si ese material lo ponemos para su posterior reciclaje o lo podemos reutilizar en la escuela, en el hogar, en la oficina, etc. Es mucho más barato reutilizar materiales que comprarlos nuevos. Además, que estamos contribuyendo a disminuir el consumo de las energías, tanto del agua como de la energía eléctrica, para
hacer un material nuevo. Entonces ahí vemos algunas imágenes, cómo se pueden reutilizar tanto en el mismo municipio, en los espacios verdes, en nuestra casa, en nuestra oficina, determinados materiales. Eso sí lo podemos hacer nosotros desde diferentes espacios o materias, como puede ser educación física, como puede ser tecnología, como puede ser arte, como puede ser música, como puede ser biología, etcétera. Materiales que los estudiantes traigan desde su casa o que los padres, madres se los junten desde el trabajo para luego reutilizarlos en la escuela. Mi niño va al primario y yo veo que se utiliza mucho esto de mamá, papá, necesitamos tal material, pero tratemos de que no sea nuevo, tratemos de que el estudiante envíe material que sea recuperado o que ya haya sido reutilizado o utilizado en su hogar. Y está bueno eso, ¿sí? Hay, digamos, avances ya en los docentes en esto de no salir a comprar materiales nuevos, sino que con lo que tengamos en nuestra casa se pueda trabajar después, bueno, el aprendizaje que plantea el docente o la docente. Y el otro tratamiento tiene que ver con el reciclaje. Y el reciclaje es un proceso físico, químico, mecánico y biológico que consiste en someter a un material, a un elemento, a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una nueva materia prima o un nuevo producto o subproducto también. ¿Y por qué destacamos esto? Porque nosotros en nuestro hogar o en la escuela no reciclamos, ¿sí? Reutilizamos y transformamos materiales o productos que ya hemos utilizado en nuestro hogar o que ya ha sido utilizado en la escuela, pero no reciclamos, ¿sí? Procesos físicos, químicos, mecánicos y biológicos, ¿qué son o a qué hace referencia eso? A un corte, trituración, chipeado, por ejemplo, de los productos o los materiales de la poda, ¿sí? Procesos biológicos es lo que hacen los microorganismos que transforman esa cáscara de banana que se comen, ¿sí? Y que pasa por los intestinos para luego obtener, ¿sí?, el humus o la tierra fértil. Entonces, nosotros no reciclamos, sino que reutilizamos en las escuelas, ¿sí? Procesos químicos tienen que ver con la neutralización o procesos mecánicos tienen que ver también, mecánicos con la trituración y procesos físicos tienen que ver con la fundición, por ejemplo, ¿sí? O someter determinados productos a procesos de alta temperatura que lo van a fundir como el vidrio o como el metal, ¿sí? O como el mismo plástico, o lo que tiene que ver con procesos de inyección o de soplado en muchos de los plásticos, o el tergopol, por ejemplo, ¿sí? Que también tiene que ser triturado para luego volverlo al mercado. Perdón, no quita que en algunas escuelas se hagan reciclado de papel, en escuelas técnicas a lo mejor trabajan el vidrio, los metales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exacto, pero son espacios puntuales, Ceci. Claro, sí, por supuesto. Porque normalmente vos lo sabes que nosotros siempre escuchamos que en todas las escuelas se recicla y no es en todas las escuelas, ¿sí? En las agrotécnicas que tienen los compostajes o lombricompuestos o tienen biodigestores, son casos puntuales en donde se aprovecha, no sé, el estiércol de los cerdos que tienen a lo mejor, o de las vacas, ¿sí? Y se obtiene energía, ¿sí? A través de biomasa. En esos casos sí, en esas instituciones educativas se hace un reciclaje, pero no es en la gran mayoría, ¿sí? No,
Claro, pero eso por las dudas que haya Sí. alguna de escuelas técnicas o algo para que lo tengamos en Exacto. cuenta. Ujú. Genial, genial, Ceci. Entonces, ¿qué se puede reciclar? Todo va a depender de la cantidad de industrias que haya en nuestro país, ¿sí? Porque también el tema de la separación en las plantas de separación y en nuestro hogar o en la localidad va a tener que ver después con dónde se va a volver a insertar ese material, que en algún momento fue un residuo y se recuperó y se separó, pero hay que meterlo en alguna industria. Y si de repente en nuestro país la mayoría de las industrias que reciclan tienen que ver con el plástico y el cartón y con el vidrio, entonces de nada sirve separar localmente el metal si después no lo vamos a poder volver a insertar en el mercado, ¿sí? O a lo mejor hay que llevarlo a Brasil y los costos son mucho mayores. ¿Se entiende? Entonces, esas estrategias también tienen que ser pensadas a nivel local, básicamente en el municipio o en empresas privadas que promuevan la recuperación de esos materiales. Y también tiene que ver con el fomento y los incentivos a nivel Estado para promover la creación de estas nuevas industrias o que se llaman empleos verdes o industrias verdes, ¿sí? Entonces, en nuestro país hoy sí hay industrias que reciclan papel y cartón y en nuestra provincia también. Plásticos, vidrios, latas, otros tipos de metales, muebles, textil o ropa, cueros y otros tipos de materiales que pueden ser reciclados, ¿sí? Entonces, lo primero es la separación, lo segundo es que de eso que nosotros separamos, localmente se va a poder reciclar. La otra pregunta que nos vamos a hacer es ¿dónde? ¿Sí? Si en la localidad tenemos plantas de separación. Estas plantas pueden ser del municipio, de cooperativas o de privados. Y entonces, por lo tanto, ahí pueden trabajar empleados del municipio o empleados de las cooperativas o pueden ser plantas mixtas. Normalmente se están utilizando los predios donde están los basurales a cielo abierto, se están construyendo e instalando estas plantas de separación que entonces son mixtos. Son predios de los municipios o de las comunas o de las provincias, que son las plantas regionales, pero a su vez están los galpones donde se hace la separación y son propios de cooperativas. Cooperativas que también ayuda el municipio o la provincia a su conformación. Acá vemos un ejemplo del primer centro de verde de telas que está en la ciudad de Córdoba y que depende del COIS, que es Córdoba Obras y Servicios, es un ente. Si bien es un ente privado, también tiene el apoyo del municipio y se recuperan y reciclan 100% lo que es telas o descartes de diferentes instituciones, como pueden ser restaurantes, básicamente los manteles o servilletas de tela, de los hoteles, todo lo que tiene que ver con toallas, sábanas, cortinas, etcétera, o de textiles que generemos en nuestro domicilio, y no solamente textiles, sino también botones, cierres y otros materiales relacionados con esto. Es el primero en Sudamérica y lo tenemos nosotros en Córdoba. Entonces también está, contribuye el tema de que si yo en mi casa genero este tipo de materiales, puedo llevarlo a este centro verde textil o de telas, o llevarlo a los otros centros verdes, a los otros 5 centros verdes, para que después los mismos empleados de allí lo separan y se lleva en un camión a este específicamente.
Y si no, acá vemos en la imagen con los residuos orgánicos. Hay una localidad que cuenta con este establecimiento que es privado, pero cuenta con el apoyo del municipio, en donde los 7 días de la semana los vecinos de la localidad que no quieren tener por diferentes razones composteras o no pueden tener por el espacio físico, pueden los 7 días de la semana llevar sus residuos orgánicos a este punto lombriz para que ahí, a través del lombricompuesto o de las camas de lombrices, se recicle el material. Entonces, acá vemos, después del qué y del dónde, vemos específicamente cómo a través de los procesos físicos, químicos, mecánicos o biológicos, el plástico se convierte en pellet a través de la trituración, o el vidrio también, que a través de la trituración o de romperlo ese vidrio, se puede después separar en los diferentes colores, que es el transparente, el verde y el color caramelo, para posteriormente reciclarlo. La que sigue es Ceci. En los metales, a través de la fundición, a altas temperaturas, a más de 800, 1000 grados, dependiendo del tipo de metal, para luego volver a hacer el mismo material u otro. El caucho, básicamente de los neumáticos, que también se tritura o se muele para convertirlo mediante el proceso de molienda en como el polvo de caucho, y luego nuevamente volver a fabricar el mismo neumático u otros productos, como pueden ser hoy las alfombras para las plazas, o en las artes marciales se usan los tatamis, o las suelas de calzado, etc. Y la última etapa dentro de la GIRSU viene a ser la disposición final. Ahora sí, Ceci, ¿querés que hagamos la pausita? Bueno, dale, así descansas tu voz un ratito. No, más que vos, yo quiero ir al sanitario. Bueno, dale, hagamos. Hagamos 10 minutitos. Sí, 10 minutitos. Dale, nos vemos en un ratito. Y si tienen alguna pregunta, la van pensando.